Estamos con Fausto Martín. Él es estudiante en la Escuela de Historia, estudia la carrera de Historia y al mismo tiempo es militante de Cauce y a nivel nacional la corriente nacional que es Brechas, ¿verdad? Así es. Bueno, Fausto, muchísimas gracias por estar acá en el programa de Con lo Justo. ¿Y qué te pareció el informe? Sí, primero gracias por la invitación y bueno, primero remarcar un par de cuestiones históricas que si bien es importante el hecho o el hito de la vuelta de Obligado y lo que representa para el pueblo argentino, entender que como Estado-Nación nosotros nos conformamos desde la década del 80, de 1880, con la gobernación con el gobierno de Julio Argentino Roca, y desde ahí podemos empezar a hablar de un ejército nacional, de una educación a nivel nacional e instituciones que conforman un Estado-Nación. Hoy en día, para hablar de soberanía hay que entender varias cosas, sobre todo a nivel económico, porque es cierto que a nivel democrático e institucional hay una discusión abierta y hay una disputa abierta, pero no podemos pensar este proceso abierto, a mi entender, desde 2001 y bueno, con el advenimiento del kirchnerismo desde 2003, sin entender algunas cuestiones económicas que hacen a la soberanía. Digo, no podemos hablar de una soberanía nacional sin entender qué es la soberanía política y qué es la soberanía económica. En ese sentido, es importante entender que venimos de un proceso neoliberal abierto desde 1978 con la crisis del petróleo, y en ello el impacto que tienen el capital financiero con el proceso de desindustrialización en los 80 con el gobierno de Alfonsín, y bueno, previamente lo que significó la dictadura militar y la desaparición de personas, y después del gobierno de Alfonsín, en el menemato, el proceso de privatizaciones y de endeudamiento masivo del caudal público. Y bueno, teniendo en cuenta este proceso que empieza a darse desde 1978, hablar del kirchnerismo hoy en día, ¿te remite también un poco a ver, o vos ves esta contradicción entonces entre lo que es un Estado que pareciera ampliarse en algunos aspectos de la vida social, teniendo en cuenta, bueno, que en este proceso también hubo cambios constantes, que en los 90 fue la retirada casi total, y ver cómo empieza a expandirse el Estado hoy en día, pero al mismo tiempo conviven esas lógicas neoliberales como por ejemplo son la agenda marcada por estas multinacionales que también pertenecen al capital financiero como Monsanto o por ejemplo las industrias de la mega minería, etcétera. Sí, en realidad son varias contradicciones, a mi entender, que se presentan. Primero, entender que el proceso abierto por el kirchnerismo, desde una perspectiva personal y política, es una consecuencia de la crisis del 2001 que se vivió en la Argentina en particular y en general también en toda Latinoamérica, con procesos abiertos también como el de Evo Morales o Hugo Chávez en el 99, que es un proceso de resurgimiento de los movimientos sociales frente a la crisis que estaba planteando el neoliberalismo a nivel mundial, y que en Argentina se puede remitir incluso hasta desde el año 96, 97 con el proceso de Cutralco o en el mismo Neuquén. Ahora, entender el kirchnerismo es entender también una apertura de un proceso de recuperar la legitimidad de las instituciones democrático-burguesas, como es el Parlamento, como es la Presidencia de la Nación. Recordemos que fueron 5 presidentes en una semana, nada más ni nada menos. Y en ese proceso de relegitimación es un proceso de recuperar la gobernabilidad, que ese es el proceso que encara Néstor Kirchner, que actualmente la presidenta intenta apuntalar con, a mi entender, un cambio, un giro en el discurso que se va corriendo, como decías vos recién, hacia apuntar a multinacionales como Monsanto, como Barrick Gold, como por ejemplo vos recién nombrabas el 51% de las acciones de Aerolíneas Argentinas, pero así todo se le pagan 7-8 mil millones de dólares en resarcimiento a empresas usurpadoras como fue Iberia en su momento. Claro.
A la par, también hay que entender, por ejemplo, hoy en día es una discusión muy en boga el de los fondos buitres, por eso no podemos entender soberanía sin entender la economía.